Yahweh está cerca de los que lo invocan en verdad. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la comunicación. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escrituras u otras señales. ¿Qué es la importancia de la comunicación? Genera interacciones positivas entre las personas. Facilita la coordinación y fluidez en las relaciones humanas. Aumenta la productividad y eficacia en las tareas. Genera un ambiente de trabajo agradable. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad, ya que permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, se establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. La palabra comunicación deriva del latín communicatis, que significa compartir, participar en algo o poner en común. La comunicación verbal es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante. La comunicación evita conflictos y malos entendidos. Podemos mejorar la comunicación. La escucha activa. Siempre preste atención a lo que comunica la otra persona. Ser consistente. Sé claro en lo que quieres comunicar, cuidando la congruencia entre lo que dices con las palabras y tu lenguaje no verbal. La retroalimentación positiva. Trata de transmitir mensajes claros, que sean positivos y aborda lo negativo de forma constructiva. Aclara tus dudas. Si no comprendiste alguna información, asegúrate de preguntar y clarificar dicho punto. El respeto, la cordialidad mutua es indispensable para construir una comunicación efectiva. Las claves de una buena comunicación están en el respeto, la escucha y la claridad del mensaje. La comunicación es la clave para el desarrollo humano. En la vida diaria, la comunicación es la que permite que las personas se relacionen, se vinculen a través de diferentes actividades. La importancia de la comunicación en las relaciones humanas es una herramienta básica para adquirir cultura y proporciona una visión global del mundo. Ayuda a la adaptación social y facilita la convivencia y la armonía. La buena comunicación se caracteriza por saber escuchar, por saber informar y por saber persuadir y llevarnos a actuar. En Proverbios 18:13 dice: el que responde antes de escuchar es un insensato y un escarnecedor. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó para vivir en comunión con Él. Veamos Génesis 3, del 8 al 10. Cuando escucharon la voz de Yahweh, Dios, que caminaba por el huerto, al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh Dios en medio de los árboles del huerto. Llamó pues Yahweh Dios a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Entonces él contestó: oí tu voz en el huerto y me di cuenta de que estaba desnudo y me oculté. Cuando el pecado fue cometido, esta relación
esta comunicación entre Dios y el hombre se rompió. Isaías 59, del 1 al 2, dice: He aquí que la mano de Yahweh no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para escuchar, sino que sus culpas los han separado a ustedes y a su Dios, y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. Pero para Dios es sumamente importante que tengamos una relación cercana de comunicación con Él. En 1 de Juan 4, del 9 al 10, dice: El amor de Dios por nosotros es conocido en esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que seamos salvos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él por siempre está tratando de comunicarse con nosotros. En Éxodo 20, del 18 al 20 dice: Todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Al ver el pueblo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Entonces dijo Moisés al pueblo: No tengan miedo, porque Dios vino para ponerlos a prueba, a fin de que su reverencia permanezca delante de ustedes y para que no pequen. En Éxodo 40, 34 al 38 dice: Entonces la nube cubrió el tabernáculo temporal, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. A Moisés le resultaba imposible entrar en el tabernáculo temporal a causa de que la nube estaba posada sobre éste, pues la gloria de Yahweh llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando se levantaba la nube de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel emprendían la marcha. Pero si no se levantaba la nube, ellos no emprendían la marcha, hasta el día en que ésta se levantaba. Porque en todas sus jornadas la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y por la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel. Dios, movido por su gran amor, Él quería estar en medio de su pueblo. En Levíticos 1:1 dice: Yahweh llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Él estaba tan cerca que su comunión con Moisés era desde el tabernáculo. Dios está cercano, pero debemos recordar que Dios es santo. En Éxodo 33:11 dice: Y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. En nosotros debe haber una prioridad urgente de buscar a Dios hasta que podamos abrir una vía de comunicación, ya que Él nos da el Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad. Dios siempre se ha comunicado con el hombre de muchas maneras, a través de sus ángeles, sus mensajeros, sus profetas, sus apóstoles, sus siervos y su palabra y toda la creación que miran nuestros ojos. Es cierto que cuando venimos al Señor, llegamos llenos de cicatrices y golpes, llenos de dolor y con resentimientos añejos. Pero una vez que Dios nos ha sanado, cambiado y transformado nuestra vida, debe de haber una búsqueda incansable por tener una comunicación constante con Él, para que seamos
llevados a crecer en toda gracia y conocimiento, ya que Él aún se sigue revelando. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que ustedes no han conocido. No podemos limitarnos a comunicarnos con Dios solo cuando estamos en la casa de oración. Nuestra comunicación debe de expandirse a todo lugar que tú recorras durante el día a día. En Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios. Y en Juan 4, del 23 al 24, dice: pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin desistir. Debemos ser conscientes de que Dios está ahí y que no estamos solos. Y aunque no podamos verlo, podemos comunicarnos con Él a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, permitiéndole así guiar nuestros pasos. En mi trabajo las personas dicen que siempre ando en la luna. La realidad es que mientras trabajo estoy platicando con Dios. Mentalmente muchas cosas que pienso, que siento, que no comprendo y que no entiendo, o que me están sucediendo. Y si tú me preguntas si tengo muchos amigos, mi respuesta es no, al igual que amigas. Tengo compañeros y conocidos. Cualquier persona que me mire pensará que soy aburrida, pero yo siempre ando hablando con Dios como mi mejor amigo. Cuando me pasan cosas dolorosas, vengo a Él como un padre. Cuando lo ofendo, ya sea consciente o inconscientemente, vengo a Él como mi Salvador. Y cuando estoy enferma, como mi doctor. Cuando tengo ataques espirituales, como mi protector. Y cuando estoy triste, busco su consuelo. Cuando soy débil, Él me hace fuerte. Yo encuentro tanto como esto y más en un solo ser, en mi Dios. En Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. A mi ver, el lugar al que se refiere aquí es tu mente. Tu habitación es tu mente. Y tienes que cerrar la puerta a tantos pensamientos que pasan por ella, que al final solo te distraen de enfocarte en Él. Y solo así se cumple orar sin cesar. Es una comunicación abierta, constante, en todo tiempo y en todo lugar. Cuando no tenemos comunicación con Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, corremos el riesgo de perdernos. Para mí es difícil escuchar cuando una persona que dice buscar y orar a Dios, dice que Dios no le contesta. Hace algunos años recuerdo a un compañero que andaba mostrando un tatuaje nuevo que se había hecho en la muñeca de la Santa Muerte. Y yo le pregunté por qué se lo había hecho y él me contestó que porque él le había pedido algo a Dios y que Dios no se lo había dado. Entonces le pidió a ese demonio y que él sí se lo había dado. Es muy triste pensar también que muchas personas nos piden oración porque piensan que a ellos Dios no los oye. En Hebreos 11:6 dice: porque sin fe
es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En 1 de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Yo, entre más trato con Dios, más veo respuestas, más veo bendiciones, más veo su gracia sobre mí y mi familia. Dios responde, Dios revela, Dios aconseja, Dios dirige. Él toma dirección, Él protege, Él está presente en donde lo buscan. La comunicación entre padres e hijos es fundamental para establecer un buen vínculo emocional en la familia. Esto brinda seguridad y mayor confianza en los niños y adolescentes. La misma excusa que tenemos para Dios la tenemos para todo, la falta de tiempo. Sin embargo, necesitamos tiempo de calidad para crear un vínculo de confianza con los hijos. Esto es tan importante para vivir en armonía. Recuerdo que a pesar de que mi esposo es muy bueno, él no le entraba a las cosas de Dios, así que yo me hice cómplice de mis hijos. Y yo no oraba sola por mi esposo y su entrega a Dios, sino que ellos y yo orábamos juntos hasta que Dios hizo la obra en él. Es tan importante enseñar a los hijos a que tengan una comunicación con Dios desde pequeños. Ellos y yo pasábamos mucho tiempo orando por muchas cosas. Y Dios empezó a traer frutos en ellos y desarrollar sus dones. Así que yo tengo el don de los sueños y ellos la interpretación de sueños. Así que nuestra comunicación con Dios es muy clara. Si tú crees que lograr esto es fácil, no lo es. Requiere perseverancia y una comunicación real. Me da tanto gusto oírlos orar, porque aunque a veces en mis luchas quise tirar la toalla, yo hoy me siento contenta. Cuando escucho que no manejarán sus carros sin hacer oración, antes que no harán un examen sin hacer oración, que cualquier cosa que ellos hagan primero se comunicarán con Dios y Él les traerá la claridad cuando se sienten confundidos. Cuando yo me siento enferma, sé que vendrán mis hijos y mi esposo y orarán por mí. Y después de la oración me sentiré sana y con fuerzas para seguir. Somos como un equipo. Cuando visitamos a alguien que está enfermo, uno mirará qué espíritus le atacan. Mi esposo ungirá a la persona y juntos oraremos. Crean que lo que yo logré, tú lo puedes lograr. Mucho más si tienes hijos pequeños para guiarlos en el conocimiento de Dios. Esto no se logra en un día, para otro. Para que mi esposo viniera a Cristo fueron años de oración. Sé que esto es una locura a los que se pierden, pero para Dios no hay nada imposible. Si hablamos de la importancia de la comunicación, las parejas es vital para evitar conflictos y estrechar la relación. Miren, cuando no hay comunicación en la pareja, se generan discusiones, distanciamientos, malos entendidos, problemas de autoestima, ansiedad, irritabilidad, tristeza, soledad, entre una lista larga. Si estas situaciones no son tratadas de la manera correcta, desembocará en una separación o divorcio. Ustedes saben que el mundo está hecho una locura. El no estar bien con tu pareja provocará muchas cosas malas. En Salmos 127:1 dice:
Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Es de suma importancia que Dios esté en medio de la pareja. En Efesios 4 del 26 al 27 dice: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den ocasión al adversario. En muchas parejas hay tanta falta de perdón, recuerdos dolorosos, resentimientos, amargura, y todo esto se incrementó cuando su comunicación se fracturó. Dejaron que su orgullo fuera más fuerte que su deseo de hacer lo correcto. Se van y se duermen en la misma cama, espalda con espalda, como extraños, y ninguno de los dos cede. Yo le he aconsejado a las mujeres que si saben que sus esposos llegan a las 5 de la tarde y que ya vienen peleando, alegando, discutiendo, oren una media hora antes de que llegue y que le pidan a Dios que tome control de su carácter, que le quite el enojo, que llegue en paz y de buen modo. Si tú lo haces con fe, Dios tomará el control de él. Oigan, esto no solo es para las esposas, esto también es para los esposos. Si saben que su esposa tiene un carácter malo, hay que orar por ellas. En 1 de Pedro 3:7 dice: igualmente, ustedes esposos, vivan sabiamente con sus esposas, teniéndolas en honor como a vasos frágiles, para que no sean estorbados en sus oraciones, porque también ellas heredarán junto con ustedes el don de la vida eterna. En Santiago 1:19 y 20 dice: por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. Cuando no hay comunicación en una casa y hogar, son como extraños viviendo en una misma casa. Es necesario tener una comunicación abierta para que esos conflictos paren y se arreglen. Cuando hablamos de la comunicación con las demás personas, esto nos va a ayudar a relacionarnos con los demás, algunas veces de una manera negativa y otras veces de una manera positiva, ya que dependiendo de las personas, se despertarán sentimientos de afecto o de odio. Hay un refrán que dice: no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Bueno, este es el pensamiento de las personas que están lejos de Dios. El hombre desde su origen sintió la necesidad de comunicar sus emociones, sensaciones, preocupaciones acerca del mundo que lo rodeaba y que a la vez desconocía, y comenzó a hacerlo a través de gestos, sonidos, señales de humo, tambores, pinturas y gemidos. Romanos 12, del 17 al 18 dice: no paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. La comunicación no solamente es un intercambio de opiniones entre personas, es un intercambio cuyo propósito es generar una acción, es intercambiar ideas, sentimientos, actitudes y emociones. La comunicación oral es imprescindible para el desarrollo del ser social, en cualquier contexto que se desenvuelva. La comunicación es un arma poderosa para lograr la unidad entre los hombres, la vía para la solución de problemas, la comprensión mutua, intercambio de criterio e ideas, etc.
En 1 de Pedro 3, del 8 al 12 dice: finalmente, estén todos en armonía, sufran con los que sufren, ámense unos a otros y sean compasivos y mansos, no pagando a nadie mal por mal u ofensa por ofensa, sino más bien bendigan, porque para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Por tanto, el que anhele vida y quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártense del mal y practiquen el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlos, pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. En 1 de Pedro 4, 8 dice: y sobre todo, tengan ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de faltas. En 1 de Juan 2, del 9 al 11 dice: así pues, el que dice que está en luz, pero odia a su hermano, aún está en tinieblas, porque el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay motivo de tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas, y camina en tinieblas, e ignora a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En 1 de Juan 3:18 dice: no se ame el uno al otro de palabra o de lengua, hijos míos, sino con hechos y en verdad. Actualmente estamos viviendo en una época donde la relación tecnología-comunicación juega un papel esencial en nuestra vida cotidiana. La forma en que las personas nos comunicamos ha cambiado radicalmente en los últimos años. El uso de la tecnología nos ha favorecido para reducir las limitantes de ponernos en contacto con otra persona, al mismo tiempo que la tecnología ha ido avanzando para permitirnos estar más comunicados. Las habilidades para entablar una conversación de manera directa con una persona están desapareciendo. En ocasiones, una decena de correos van de ida y vuelta para conversar un tema entre dos personas que están a escasos metros de distancia, cuando el tema pudo haberse platicado de forma clara, rápida y sencilla, si estas dos personas se pusieran a conversar frente a frente. La importancia de la información radica en el impacto que ésta pueda causar. El uso de la Internet, acompañado de los avances tecnológicos, difícilmente llegará a reemplazar la capacidad de un ser humano para poder platicar con otro y el poder expresar sus ideas, no solo con palabras, sino también con un lenguaje corporal, con el volumen de su voz y hasta solo con la presencia física. Poder llegar a persuadir a una persona para llevar a cabo una acción. Es bueno construir buenas relaciones sociales en la vida, apoyándonos de las habilidades de la comunicación sin dejar a un lado la tecnología. El Internet nos permite comunicarnos de manera rápida con personas que se encuentran a grandes distancias, pero no olvides que estas herramientas ofrecen oportunidades y riesgos. Lo que hacemos con ellas, como siempre, dependerá de nosotros. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. Proverbio de hoy. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar,
Escuchar es importante. Se pudieran evitar muchos desacuerdos y mucho dolor si a las personas les importara a los demás lo suficiente como para elegir escuchar atentamente.